Eu gostaria que você diga a quem está a seu lado: nunca mates a esperança. ¿Você recebeu essa palavra? ¿Recibió? De novo, nunca mates a esperança. E você pergunta, ¿por quê? E você responde, não seja ansioso, já o pastor vai explicar. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4. Y hoy quiero traer una palabra de esperanza a su vida. Una palabra para renovar la esperanza en su vida, para que usted saiba que nunca debe matar la esperanza. Romanos capítulo 4, y voy a leer a partir del versículo 18. Y si você me permite, me gustaría leer en portugués. Amén. Dice así la palabra de Dios: o cual en esperanza creo contra esperanza que sería feito pai de muitas nações, conforme o que le fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, ni atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, ni tampoco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que hizo le foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que le foi tomado em conta, mas também por nós. Diga comigo, por nós. E quem será tomado em conta? Os que creemos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia en este lugar. Es tu Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro. Yo te ruego, Señor, que tu presencia, que es lo que da sentido a esta reunión, marca la diferencia. Es tu presencia, y en tu presencia donde recibimos las bendiciones, los milagros, poder del cielo sobre nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón, que el poder de tu Espíritu se manifieste en cada vida. Yo te ruego en el nombre de Jesús que podamos salir de este lugar con una esperanza renovada, de una manera totalmente diferente a la que hemos entrado. Te doy la gloria y te doy la honra a ti, solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para comprender un poco este pasaje, yo te voy a explicar qué está aconteciendo en esta situación. El personaje aquí es Abraham. Y Dios le da una tremenda promesa a Abraham. Le dice: Abraham, você va a tener una gran descendencia. Esto parecía muy lindo, muy bonito, mas realmente era una cosa absolutamente imposible. Humanamente era imposible que Abraham tuviera una gran descendencia. Yo imagino, no fue lo que él hizo, pero yo imagino a Abraham diciendo: Señor, muy obrigado por la promesa, fico muy feliz por eso, mas você, Señor, o Señor equivocó de tenda. Son 3 tendas más allá. Allá sí hay un casal joven que tiene todas las energías. Ellos pueden tener una gran descendencia, mas nos es muy imposible que eso acontezca. Mas no fue lo que aconteció. Dice la palabra de Dios que Abraham recibe esa palabra y esa promesa de parte del Señor, y 2 cosas acontecieron. Primero, no se enfraqueció, no se debilitó en su fe. Ahora, ¿por qué debería enfraquecer su fe? Porque dice la palabra que Abraham, cuando recibe esta promesa, su cuerpo estaba amortecido.
Ya tenía como 100 años. Entonces cuando él olía su cuerpo dice, va a estar muy difícil esto. Yo diría imposible esta situación. Mas no solamente fue su cuerpo el problema que hacía imposible esta situación o esta promesa, sino que olió para su esposa, para Sarai. Y vio que Sarai tenía un problema muy serio. Y el problema que era una mujer estéril. Por lo tanto, la ciencia dice que no puede tener hijos. Mas no solamente era estéril, sino dice la palabra que había cesado la costumbre de las mujeres. Por lo tanto, había una doble imposibilidad para que esa promesa de parte de Dios se cumpliera en este casal. ¿Cuántos están comprendiendo? Digan gloria a Dios. Entonces, de pronto dice la palabra que Abraham, aunque vio estas cosas, aunque sabía de estas cosas, él no enfraqueció en su fe. Y no solamente eso, sino que dice que no tuvo duda de la promesa de Dios, aunque las circunstancias estaban revelando que esto no era algo lógico, algo imposible, porque médicamente era imposible y lógicamente también era imposible. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Dice la palabra de Dios que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Que no había esperanza humana, pero él puso su esperanza en la promesa que Dios había dado para su vida. Y no solamente eso, no tuvo duda de que esto podía acontecer, sino que dice la palabra de Dios que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Ya imaginó esto? De pronto viene una promesa de parte del Señor para Abraham. Abraham, usted va a tener una gran descendencia. Él está oliendo su propio cuerpo, 100 años, casi muerto, dice la palabra. Y cuando ve su cuerpo casi muerto, dice, gloria a Dios. Olió para su esposa. La esposa le sabía que era estéril, mas dice, aunque ella es estéril, gloria a Dios. Y después sabía que había cesado la costumbre de las mujeres, y en lugar de ficar diciendo, uy, qué lástima, creo que no va a dar esto, no, dijo, gloria a Dios. Uno pensaría que está medio, ¿verdad? ¿Cómo fala? Doido, está medio doido, está loco, crazy. ¿Cómo va a dar gloria a Dios? Mas dice que él se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que aquel que había prometido esto era poderoso para cumplir esa promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mi querido, cuando la Biblia fala de esperanza, no está hablando de un pensamiento positivo. ¿Da para entender? No está hablando de pensamiento positivo. No está hablando, por ejemplo, de decir, bueno, yo no estudié nada, mas voy a dar un examen y tengo esperanza que voy a aprobar. Eso no tiene nada que ver con la esperanza cristiana. De pronto, el team de Argentina que ainda no clasificó, escúcheme, ainda no clasificó. Yo tengo esperanza que vamos a ser campeones de la Copa del Mundo. ¿Cuántos dicen amén? Misericordia. Voltamos. Cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia está hablando de esperanza, el significado es totalmente diferente. Es esperar y confiar en algo que Dios ha prometido a nuestras vidas, en nuestro futuro. Por eso qué importante es comprender esto. Cuando hay promesa de Dios sobre tu vida, aunque todo alrededor está falando y está diciendo que es imposible, você nunca mate la esperanza. Ahora, ¿cuáles son
las características de la esperança cristiana. Eu de uma maneira breve, mas muito concreta, quero compartilhar com você este ensino da palavra do Senhor. Quando temos esperança, o que eu quero compartilhar agora é importante para que você não ponga a esperança em coisas que por allí nunca van a dar. Lo primero que aprendí aquí es que la esperanza está baseada en la palabra de Deus, en la promesa de parte de Deus. La esperanza cristiana no es lo que eu desejo, no es lo que eu creo que es lo mejor, lo que eu estoy esperando porque eso va a dar alegría a mi corazón. No es el fundamento. El fundamento de la esperanza cristiana está basada en la palabra de Deus, en las promesas de Deus. Salmo 119, verso 74 dice: porque he puesto mi esperanza en tua palabra, no en mis deseos, no en lo que yo quiero que acontezca, sino en tua palabra. Y Dios había dado una palabra a Abraham. Abraham tenía mucho deseo seguramente de tener filhos, mas no podía tener. Era algo que estaba en su corazón, mas no podía tener filhos. Hasta que llegó una palabra, una promesa de Dios para su vida, donde nace su esperanza. ¿Cuántos están comprendiendo? Digan gloria a Dios. Yo estaba en una oportunidad en México, pregando la palabra en una cruzada allí. Y cuando terminamos uno de los cultos, se aproxima un joven que recién comenzaba la vida cristiana. Había muchas cosas que él ainda no sabía, y se aproximó con un billete y me dice: pastor, por favor, ore sobre este billete. Y pregunté: ¿qué es ese billete? Ese billete es un número de lotería. Yo tengo esperanza que voy a ganar la lotería, voy a ser millonario, mas voy a dar mi dízimo a iglesia. ¿Podría haber esperanza en eso? Hay palabra de Dios que está respaldando y basando eso, ¿verdad que no? Es decir, la esperanza está basada en la palabra del Señor. Para tener esperanza verdadera, você tem que ver que haya promesa de Dios para su vida. Por ejemplo, de pronto está atravesando una enfermedad muy grave, una situación muy difícil. Você va al médico, va al hospital, y los médicos con todo su deseo están diciendo: ya no tenemos nada más para hacer. Hicimos todo lo que podíamos, mas tenemos límite. La ciencia tiene un límite. Mas de pronto en tu corazón vino una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por sus llagas nos fuimos curados. Él es el médico de los médicos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, aunque todo alrededor sea adverso, negativo y sea imposible, você tem que creer en esperanza contra esperanza. Esperanza humana no hay, mas você pone la esperanza en la promesa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? De pronto, mi querido, você está en una situación donde hay problemas en el trabajo. Você es hombre del lar y tiene filhos y está corriendo riesgo de que va a ficar sin trabajo. Y eso trae angustia al corazón, y eso trae desespero en el alma también. Mas, mi querido, aunque todo parece que van a mandar embora de su trabajo, hay una promesa de parte del Señor. Nunca he visto un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y aunque estén ya prácticamente para mandar embora a você del servicio, você se aferra a esa palabra, a esa promesa, y cree en esperanza contra esperanza, que Dios nunca te va a abandonar, que nunca faltará el pan en tu mesa, que tus hijos nunca tendrán problemas económicos, nunca tendrán situaciones donde no podrán vestir o vivir dignamente. ¿Por qué? Porque hay palabra de parte de Dios. De pronto, mi querido, você está con problemas en la familia y la situación está difícil. El amor entre esposo y esposa se ha enfriado, la tolerancia se evaporó, no hay paciencia. Quizás la situación familiar se puso mucho más compleja porque alguno de tus hijos fue tras las drogas.
E isso traz dolor en alma. E você está fazendo todo o que você gostaria e está fazendo com esforço, mas nada está dando resultado. E a rebeldia de los filhos para com os pais está aumentando. E quando você vê o contexto da família, diz: esto é impossível. Es imposible que la situación mude. Es imposible que la bendición de Dios llegue a estas vidas. Es imposible que restauremos la situación. Mas en ese momento hay palabra de parte de Dios. Dios ha prometido abençoar su familia. Y aunque humanamente você no tenga esperanza, ten que tener esperanza en la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¿Está comprendiendo, mi querido? La esperanza está basada en la palabra que Dios promete sobre su vida. De pronto no encuentra sentido para vivir. Está con duda. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Pienso que no tengo valor para absolutamente nada y estoy viviendo una vida mediocre. ¿Vale la pena así, depresiva, angustiada? Cada mañana estoy acordando y en lugar de acordar feliz, contento porque es un día nuevo, es un día, otro día, voy a sufrir otro día. Y quizás estás pasando una situación de esta y estás pensando que no hay nada que puede transformar y cambiar tu realidad. Mas hay una promesa de parte de Dios. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Tu esperanza está en la palabra, no en lo que está aconteciendo. Si Abraham tenía esperanza en lo que acontecía, nunca iba a tener descendencia, jamás. Pero su esperanza estaba en la palabra y en la promesa. Mi querido, estás en una luta difícil, luta grave en la vida, situación compleja, y você siente que está siendo derrotado, está siendo vencido. Y dice: nada puede transformar esta realidad, ya se acabó, baja los brazos, estás desanimado. Mas la palabra de Dios dice que no somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Aleluya. Tu esperanza está en la promesa de parte de Dios para tu vida, no en los acontecimientos que te rodean. Porque la esperanza cristiana está basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. En segundo lugar, Dios nunca envergonha. ¿Así fala envergonha? ¿Envergonha? Dios nunca envergonha a los que esperan en Él. Dice la palabra en el Salmo 22, versículo 4 y 5, dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron envergonzados. Confiaron en ti y no fueron envergonzados. Mire qué interesante en este caso que estamos viendo, que es el caso de Abraham. En un momento determinado, Dios da una orden para Abraham y para Sara. La promesa ya estaba sobre ellos y la situación ainda no se estaba dando, mas en un momento Dios dice: vamos a trocar los nomes. Você sabe, mi querido, que en aquel tiempo los nomes eran muy importantes. No es como hoy, que você cuando va a tener un filho y le tiene que poner un nombre, entonces pega el Google y busca el nombre más sofisticado, más difícil, ese nombre que ninguém ya tiene, y de una manera creativa você pone ese nombre a su filho o a su filha. Mas cuidado, porque cuando su filho o su filha tenga 21 años, va a querer hacer una demanda por el nombre que você puso. Porque algunos nombres, mi querido, mas no era así en aquel tiempo. Los nombres tenían un significado muy importante. Por eso Dios dice a Abraham: Abraham, de ahora en adelante você no se va a llamar más Abraham, se va a llamar Abraham, pai de muchedumbre, de mucha gente. ¿Cuántos hijos tenía? Ninguno. Y el nombre que está diciendo: pai de mucha gente. Sarai
tu nombre va a mudar. ¿Cuál va a ser? Sara, Mai de naciones. ¿Cuántos filhos tenía Sara? ¿Podía tener filhos? No. Suena ridículo, ¿verdad? Más con la importancia que tenían los nombres en aquel tiempo. Mas ellos aceptaron ese desafío por fe en el nombre del Señor. ¿Y qué aconteció? Aconteció lo siguiente, que ellos comenzaron a llamarse uno a otro. Abraham, Sara, imagina, Abraham está fuera de la tienda, está trabajando con sus sirvientes, con sus empleados, todos ahí, y de pronto de adentro de la tienda sale Sara diciendo: Abraham, ven pronto, que la comida está lista ya. Imagina los criados, los empleados, los sirvientes. ¿Você escuchó? Sí, escuchó. Falou Abraham, pai de mucha gente. Y de pronto Abraham deja todo lo que está haciendo. Ya voy, Sara. Wow, Sara, mãe de naciones. Pobres estos velhinhos. Están con arteriosclerosis. Es tanto el deseo que ellos tienen de tener un filho que ya están haciendo el ridículo. Podrían falar eso. Mas ¿sabe lo que aconteció? Que Dios no envergonha a los que confían en Él. Dios no envergonha a los que esperan en Él. Y Dios dio el premio de un filho para la gloria de su nombre. No importa lo que Dios ha prometido en tu vida. Y aunque sea imposible, você crea, confíe, porque nunca será envergonhado. Amén. En tercer lugar, escuche bien ahora. La esperanza precisa paciencia. ¿Cuántos pacientes tenemos aquí? 2, 2,5, 2 3/4. ¿Cuántos impacientes tenemos aquí? Misericordia. La esperanza cristiana precisa ¿qué? Paciencia. Dice así la palabra de Dios en Salmo 71, verso 14. Dice: pero yo siempre tendré esperanza. ¿Cuándo? Siempre tendré esperanza. Y más te lovaré. Este ejemplo de Abraham es un ejemplo extraordinario y maravilloso de la paciencia que nos precisamos para que nuestra esperanza sea real. Desde el día que Dios dio la promesa a Abraham que él iba a tener una gran descendencia, hasta que se concretó el nacimiento de su filho, pasaron 25 años. Você tiene que decir, ¿escuchó? No 25 días ni 25 meses, 25 años. Y es muy interesante lo que aconteció, porque Dios le dice: Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham en ese momento ya tenía 75 años cuando llegó la promesa. Iban pasando los años y nada acontecía. Entonces en Génesis capítulo 15, en el versículo 3, otra vez viene la promesa de parte de Dios. Pero ¿qué acontece? Abraham comienza a preguntar a Dios diciendo: Señor, como no me has dado ningún filho, mi heredero va a ser el filho de uno de mis empleados, uno de mis criados. Y Dios le responde: Abraham, a ver, sal de tu tenda. Y Abraham sale de la tenda, olea para el cielo. Y él le comienza a olear, dice: conta las estrellas. Y Abraham comienza 1, 2, 3, cuando llegó a más o menos a 1545, ya paró, es mucho, Señor. Bueno, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios, mas los años seguían pasando y no había filho. ¿Está comprendiendo, verdad? Él le creyó a Dios, mas continuaban los años y no había filho, y Sara no ficaba grávida. ¿Qué aconteció entonces?
y esto es muy peligroso, tuvieron un ataque de ansiedad. Diga quien está a su lado, cuidado con la ansiedad. Ellos tenían esperanza en el Señor, pero los años iban pasando y fueron atacados por la ansiedad. ¿Qué aconteció? Lo que aconteció, mi querido, es que en un momento determinado comenzaron a reinterpretar la promesa de parte de Dios. Entonces Sara, la mujer, dijo: Abraham, tenemos que pensar muy bien esto porque no está funcionando. Los años van pasando y esto no está funcionando. ¿Será que Dios tenía otra estrategia para la promesa? Escucha bien, Abraham, yo tengo una criada, una sirventa, él es Agar. Y quizás Dios está pensando en darnos una gran descendencia, más no a través mío, que soy estéril y que se la costumbre de las mujeres, sino a través de Agar. Entonces, ¿por qué usted no se llega a Agar? Y con mi consentimiento, yo estoy apoyando esto, la idea es mía. Entonces Abraham dice: ¿Usted está seguro de lo que está falando, Sara? ¿No va a tener ciúme? No hay problema, Abraham. Yo creo que Dios quiere abençoar nuestras vidas con hijos, mas a través de Agar. Tá bom. Entonces Abraham se llegó a Agar y Agar fica grávida y tuvo un hijo llamado Ismael. Cuando nació Ismael, Sara le agarró un ataque. Abraham, ¿qué hiciste? Mas você me dijo eso. Você me autorizó. La idea fue tuya. Mas você me tendría que haber dicho que no. Mas no se puede decir no a una mujer. Las mujeres ríen porque saben que es así. Y ahí comenzó un problema entre ellos. Mas siguieron creyendo en el Señor. 13 años después, escuchó, 13 años después, cuando Abraham ya tenía 99 años, Dios reconfirma la promesa y le dice: Abraham, te voy a multiplicar en gran manera, voy a hacer un pacto con tu descendencia, yo seré el Dios de tu descendencia. Entonces Abraham le responde: Señor, por favor, concede a Ismael vivir bajo tu bendición. Y Dios le dice: Abraham, ¿cuántas veces vamos a hablar de este tema? Sara, tu mujer, te va a dar un hijo. Entonces dice la palabra que Abraham se postró, se rió y dijo: pero yo ya tengo 100 años. Y Sara tiene 90 años. ¿Cómo termina esta historia? Que en el capítulo 18 del libro de Génesis, Dios cumplió su promesa y nació Isaac. 25 años después de la primera promesa. ¿Qué significa esto? Que la esperanza cristiana precisa de paciencia y cuidado con la ansiedad. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, mas si Dios prometió, aunque sea imposible humanamente, nunca mates la esperanza, porque Dios va a cumplir su promesa. Amén. Y por último, y con esto voy a terminar, la esperanza, según la palabra, es el áncora del alma. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Algo muy interesante. Dice así: de estas dos cosas que no pueden mudarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo, lo que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma. Escuche bien, la esperanza mantiene
firme, segura nuestra alma, igual que el áncora mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. ¿Qué está diciendo aquí? Que la esperanza en la promesa de parte de Dios es como un áncora. ¿Para qué sirve un áncora en un barco? Cuando hay tempestad, cuando hay problemas, cuando hay vientos huracanados, cuando parece que ese barco se va a fundir y van a todos perecer, se lanzan el áncora. ¿Para qué? Para dar equilibrio, seguridad, para que realmente haya tranquilidad. Esto es el áncora. Le da estabilidad al barco en medio de la tormenta. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que esa esperanza que vos tenés en lo que Dios te ha prometido, aunque todo parezca que es imposible, es un áncora que en los peores momentos te da equilibrio, seguridad, tranquilidad. Y esta áncora está lanzada en el mismo trono de Dios. Mi querido, quizás estás atravesando imposibles en tu vida. Hay situaciones personales que usted ya perdió la esperanza humana. Puede ser una enfermedad, un problema grave, una carga muy pesada. Quizás tu vida ya pensaste que ya no hay nada mucho más para hacer y te resignas a vivir de esta manera, en tristeza, en mediocridad, en depresión, en angustia. Quizás tu problema serio está en la familia. Você soñó con una familia maravillosa, mas cuando ve la realidad, esa familia no es maravillosa, sino que es una familia que se está autodestruyendo y solamente hay problema, tristeza, dolor, angustia. Quizás hay una enfermedad que ya nada se puede hacer porque la medicina hizo todo lo que podía, mas no logró revertir la situación. No sé cuál es el problema. No sé cuál es el imposible en tu vida, pero si hay promesa de Dios, nunca mates la esperanza. Nunca mates la esperanza. Simplemente espera en el Señor. Él nunca te va a envergonzar. Por más que pasen los tiempos, tené paciencia hasta esperar la victoria y confía en el Señor. Fecha tus ojos, por favor. ¿Cuántos en esta noche están atravesando algún imposible en su vida? Alguna situación que ya bajaron los brazos y dijeron ya no hay mucho más para hacer. Y están resignados a la derrota. Cuando ven la realidad que están atravesando, dicen ya está. Mas de pronto hay promesa de parte de Dios. Hay promesa para esa situación. Yo quiero desafiarte a que usted tenga esperanza contra esperanza humana, aunque sea imposible. Esos filhos que se fueron tras las drogas, esa situación que angustia el alma, ese problema que es tan grave. Si você hoje quiere renovar su esperanza, yo voy a pedir que fique en pie. Que fique en pie. Mas creyendo, confiando en el Señor. Confiando en Él. Sabiendo que Él nunca va a envergonzar a aquellos que esperan en Él. Veja en tu corazón y en tu mente qual é a promessa de Deus. Porque não é o que você deseja, é o que Deus ha prometido. Não é o que você pensa que deveria ser, é o que Deus falou através de sua promessa em tua vida. E hoje, como Abraão, creia, confie, espere, tenha paciência.
y nunca jamás mate la esperanza. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos. Aqui estamos, ó Deus, certos de que o Senhor falou a cada coração. Quantos que já perderam a força, o ânimo, porque olham para si próprio e parece que não há esperança. Mas nesta noite nós somos renovados, fomos estimulados. Vimos na palavra, Senhor, o exemplo de Abraão. Vimos, ó Pai, toda a sua trajetória. Tua palavra diz que Tu és fiel e justo. Tua palavra diz que o Senhor não desampara as nossas vidas. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor, e o que nós queremos é que as pessoas não matem a esperança. Continue aguardando, continue crendo, continue buscando. Estende as Tuas mãos sobre cada vida. Alguns apresentam seus lares, alguns apresentam projetos, alguns apresentam ministérios, alguns estão apresentando seus filhos. Oh Deus, estende as Tuas mãos sobre cada vida. Renova, Senhor. Renova as forças. Renova, Senhor. Renova, Pai. Estende as Tuas mãos, ó Deus, renova. Que este povo se levante como Abraão, louvando contra a esperança, exaltando o Teu nome contra a esperança. Foi fortalecido na fé, dando graças a Deus, dando glórias a Deus. Assim, ó Deus, nós queremos nos comportar também. Confirma, Senhor, e abençoa em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua voz, eu ouvi a palavra e fui desafiado. Eu recebo esta palavra pela fé e Te dou liberdade para que o Senhor mexa na minha vida, porque eu sou Teu e o Senhor é aquele que pode fazer muito além do que eu posso esperar. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és especial, e eu dependo de Ti e Te louvo em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Oh Deus, oh, nós aplaudimos a Tua palavra, Senhor. Oh, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia.